Feliz de nuevo de estar con ustedes después de un descanso que creo que le debe haber caído delicioso a todos, un descanso importante. Regresamos al programa hoy con un tema hermoso y además con un interés especial de presentarles a ustedes a Elizabeth Jiménez Núñez. Lisa, ¿verdad? Porque yo respeto lo de Lisa porque he reivindicado el Mimi y no el Adriana durante años. Lisa Jiménez es muchas cosas en la vida. Es abogada, está especializada en resolución de conflictos, trabajó en el sistema judicial, es profesora de Derecho en la Universidad de Costa Rica, estudió también literatura en la misma Universidad de Costa Rica y además es muy joven, escribió en 1914 lo de Tacones Rojos, y además no se llama Tacones Rojos, ¿cómo se llama? Los Pasos Rojos en el 2017. En el 2000, bueno, la flauta más todavía. En el 2017, que es una serie de cuentos realmente interesantes, y ahora su primera novela, Flores de Pergamino. Se las presento acá. Vamos a hablar sobre esta novela y vamos a hablar sobre lo que esta novela no solo significa para Lisa, sino lo que significa para nosotros, para nuestro país, porque tiene características realmente interesantes. Lisa, yo preparando el programa me fui a ver qué había sobre Flores de Pergamino y me encontré una entrevista de Jacques Sagot, y Jacques Sagot, con ese entusiasmo maravilloso que tiene, ¿verdad? Se enamora de tu novela y hace un lindo programa de los de él sobre Flores de Pergamino. Y dice cosas interesantes, entre ellas, por ejemplo, dice, esta novela solo pudo haber sido escrita por una mujer, son los ojos de una mujer sobre una problemática espantosa de nuestra realidad. Y también habla de algo que es importante, que es una novela inteligente y es una novela original. También te entrevista el querido amigo Ronald Fernández Pinto, y él habla de la belleza del discurso, de cómo está escrita, y además cómo logras que escenas grotescas se conviertan en escenas poéticas. Tenés dos personalidades muy importantes de nuestra cultura hablando de esta manera de tu primera novela. Pero empecemos por el comienzo. ¿Cómo te definís en algún momento de tu vida como escritora? Yo te conocí por referencias de familia, más como inquieta intelectualmente, abogada y además mamá. Tenés hijos muy chiquitos. ¿En qué momento haces este cambio? Tiene que haber sido por el 2015 o 16 y te dedicas a la literatura. Bueno, realmente el cambio se dio de manera paulatina, ¿verdad? La transición, sí, bueno, mi carrera profesional fue en las leyes, ¿verdad? En el área de derecho, porque mi papá, que, bueno, ya falleció, él siempre quiso que alguna de sus hijas se dedicara pues a la judicatura y entonces más o menos era como tratando de satisfacer esas inquietudes más que todo paternas, pero también porque yo creo que había una conciencia, ¿verdad?, de mi papá, porque de la escritura no se puede vivir. Entonces yo sí creo que fue importante, pues primero sacar esta carrera en derecho formalmente para así contar con esa posibilidad económica de salir adelante, y luego las artes pues siempre estuvo el ímpetu y me gustaba mucho escribir. Yo igual se lo dije a don Ronald Fernández Pinto, yo escribía unos aforismos espantosos, sin puntos y sin comas, pero era como el comienzo, y tampoco fui una lectora sistemática. Sin embargo, con la muerte de mi papá, ahí yo siento esa primera encrucijada
y voy llevando las dos cosas en paralelo. Claro, siempre he sido muy inquieta, entonces antes de mi maternidad, pues decidí sacar una maestría en Derecho Público. Me fascinó el área de Derecho Público, sobre todo el área de contencioso administrativo. Y entonces ya después, cuando muere mi papá, nace la inquietud de volcarme hacia la literatura, porque yo necesitaba explicarle a mis hijos cómo había sido su abuelo. Y la única manera de hacerlo era a través de esa cuestión anecdótica, y entonces nace un primer libro que después no se convierte en un libro publicado, pero es una suerte de cuentos cortos titulados Déjame llorarte bailando, ¿verdad? La gran paradoja de la vida y de la muerte, y entonces ahí es donde yo ya entro formalmente a algunos talleres de literatura, empiezo como a tratar de hacer mis primeros intentos, ¿verdad? Las primeras monstruosidades que sin ser novelas, pues para mí eran esos primeros pasos. También oí o leí, creo que con la entrevista con Ronald, que lo que te marcó Dostoyevsky, por ejemplo, en algún momento, y uno lo siente muy presente en esta novela. O sea, no es que estés ni en el estilo de Dostoyevsky, ni que estés en el tema de Dostoyevsky, porque al contrario, aquí no hay grandes remordimientos, no hay emocionalidad, ¿verdad? Se relatan las peores cosas que pueden pasar en el mundo, casi con una frialdad reflexiva en la novela, pero ¿cómo se llama? Pero sí te marcó en temática. Sí, bueno, yo cuando estudié letras en la Universidad de Costa Rica, que llevé algunos cursos de literatura, recuerdo que tuve una profesora que siempre dijo, nosotros lo que hacemos es representar, ¿verdad? Y entonces en esas representaciones hay que tener mucho cuidado, y por supuesto Dostoyevsky me marca precisamente por esa capacidad que tienen por esa posibilidad de adentrarme en lo que es la novela psicológica, pero tratando siempre de buscar mi propio estilo. Y en ese buscar mi propio estilo también tenía que nacer esa naturalidad de las voces para poder hacer la construcción de estos personajes. En ese sentido, ellos tenían que contar una historia. De hecho, yo escribí un tiempo en una revista centroamericana, y el editor siempre conversábamos y me decía, es que la historia se tiene que contar sola, ¿verdad? Cuando existen intromisiones. Entonces, la posibilidad de estar con estudiantes de filología en la Universidad de Costa Rica me dio primero, yo me quedaba como calladita escuchándolos, y yo decía, qué inteligentes son los estudiantes de filología, porque podían estar leyendo por ejemplo, un texto de literatura costarricense de los 40 y sacar, por ejemplo, algunas cuestiones de racismo estructural, ¿verdad? O algunos sesgos dentro. Entonces yo dije, ¿qué montón de capas tiene la literatura? No como escritora, sino más bien desde esa función que tiene. El filólogo es un conocedor, ¿verdad? Tiene que estudiar mitología griega, tiene que llevar lingüística, hay un montón de cosas que lo atraviesan. Entonces esa conciencia de cómo uno es percibido y cómo escudriña una persona que llega a conocer, me llamó muchísimo la atención para tener mucho cuidado con lo que yo iba a hacer y con lo que yo iba a escribir. Y bueno, luego estudiar la literatura costarricense 1, 2, 3, y entonces empezar a ver qué se había hecho aquí y cómo yo podía hacer algo experimental o tratar de encontrar recursos que me dieran la posibilidad de hacer un trabajo que valiera la pena. Es interesante, pero, y yo lo vengo señalando desde hace tiempo en algunos programas. Primero, dos cosas. Una, la gran cantidad de escritoras mujeres, novelistas, con enorme calidad que hay en este momento en el país. Esa es una característica que no se daba en décadas anteriores. No es que no hubiera buenas escritoras, es la diversidad y número de buenas escritoras. Y por otro lado, ¿cómo ha marcado toda esta época la novela negra? Es decir, en un país que tenía un imaginario de ser el país más feliz del mundo, en un país que teníamos con ese imaginario la posibilidad de construir
más que de destruir, de juntos, igualiticos, vamos hacia adelante con un proyecto. En determinado momento ese imaginario se destruye y también cambia la realidad sociopolítica y sobre todo, ¿verdad?, los tejidos sociales en Costa Rica. Y eso hace que aparezca, me acuerdo cuando aparecieron Los Peor, ¿verdad? O Única mirando al mar. Fue como un rompimiento total con la literatura anterior, ¿verdad? Es la literatura urbana, la literatura que señala dónde están todos los problemas y los grandes defectos de nuestra sociedad. Ya no aparece la ruralidad, ¿verdad? Ya no aparece el pasado histórico, pero además pareciera que en el estilo de la novela negra es que han encontrado ustedes como generación la mejor manera de expresarse, ¿verdad? Bueno, sí, por ejemplo, está la novela de Warren Ulloa, Elefantes de Grafito. Es impresionante, fue mi primera novela negra a entrarle y realmente hicimos con Leonardo Garnier un programa sobre elefantes de grafito porque es un novelón, ¿verdad? Realmente. Sí, bueno, y también él como escritor, primero con esa noción de lo que es la ruptura, incluso en el lenguaje y esa capacidad que más o menos pertenecemos como esa misma generación. Yo le tengo mucho respeto a Warren. Yo creo que es importante ese señalamiento, bueno, lo que usted señala, la deconstrucción y esa ruptura de ese idílico en el imaginario y luego a nivel identitario, ¿verdad? Cómo somos y cómo somos vistos y qué es lo que pasa desde adentro, porque muchísimas veces se ha escrito sobre el contexto bélico nicaragüense, pero ese mirar hacia adentro en esta estructura, en este país, ha costado más. Sí creo que hay un trabajo maravilloso de novelistas en este momento, mujeres, y eso a mí me llena de gran satisfacción, porque yo siempre lo he dicho, yo creo que las mujeres debemos estar produciendo y eso es maravilloso porque en medio de toda esta lucha feminista, yo creo que la muestra más fehaciente de que se está haciendo algo es precisamente en ese campo de la producción y en esa lucha por tener un lugar en el área en donde nos desempeñemos. En este caso, para mí, la escritura es un modo de vida y yo estoy satisfecha con lo que ha pasado hasta ahora. Sí ha sido un camino largo y pues un poquito difícil, pero bueno, ¿quién ha dicho que existe algo fácil cuando, verdad? Yo creo que el trabajo la constancia es lo que marca la diferencia en cualquier ámbito. Difícil en literatura, más bien ha sido un camino muy corto, no largo. En literatura es decir, los años, pero te oí decir que escribías rápido, ¿verdad? Entonces eso te tiene que haber ayudado. Claro, yo tengo 20 años de estar escribiendo, porque ayer en el supermercado me dice una señora, mi niña, pase por aquí. Entonces yo le dije, usted me dice mi niña, ¿cuántos años cree usted que tengo yo? Me dice, y usted tiene como unos 20 y tantos. Le dije, no, ya yo estoy casi por los 40, me falta casi un mes. Entonces, tengo 20 años de estar tratando, ¿verdad? Yo me acuerdo hace muchísimo tiempo estar escribiendo una novela y mandarla a la editorial Costa Rica con ese ímpetu y todo, y saber que iba a haber un rechazo inminente. Entonces, yo creo que sí, que el camino es largo y queda mucho por andar, ¿verdad? Yo tal vez lo diga desde una condición de privilegio, sin embargo, sí, yo escribo rápido, digo, el primer borrador, esos primeros atisbos de algún esqueleto, y luego viene la depuración. Creo que hiperproduzco. Esto no significa que todo lo que produzca sea de calidad, pero sí tengo la cuestión de la disciplina que me la inculcó mi mamá desde que soy muy pequeña. Hay que levantarse muy temprano, ir a la escuela y hay que seguir adelante porque de ahí se trata de una carrera que hay que, ¿verdad?, que iniciar y que no para, ¿verdad? La vida es corta realmente. Y hablaste de una palabra, en esta novela se nota un proceso de investigación muy grande en varias áreas,
¿verdad? La novela, en la parte del manejo de los químicos, hay una investigación seria ahí para poder hablar como se habla perdón, antes de eso debemos decirles a los oyentes que la novela transcurre casi todo alrededor de un salón de belleza que a su vez tiene en la parte de atrás un prostíbulo con trata de blancas, ¿verdad? Y por ese salón de belleza pasan todas las clases sociales y sobre todo la clase alta que se aprovecha y trabaja con esa clase marginal o marginada que maneja o que le ejecuta a esa clase alta, le ejecuta sus distintos proyectos. Dentro de eso está el tema de cómo los químicos contaminan a las mujeres que van al salón de belleza y cómo hay un negocio alrededor de eso, de venta de productos sin ningún control que pueden enfermar, producir cáncer, etc. Ese es un tipo de investigación que está en la novela. Pero por el otro lado, en el tema de los crímenes, está la investigación de patología en relación a cómo se manejan los cadáveres, a cómo se manejan, es decir, qué pasa con la descomposición de cadáveres, cómo se puede seguir una investigación a través de todos los insectos que están en la podredumbre de un cuerpo humano. Entonces, ahí hay dos investigaciones que hiciste a profundidad, importantes. Sí, bueno, a mí yo quería hacer algo muy interesante. De hecho, antes de empezar con el proceso de investigación, quería saber qué escritores latinoamericanos habían tocado el tema del salón de belleza. Me encuentro con un escritor que no recuerdo en este momento su nombre, pero la trama transcurre más o menos con la cuestión de que las personas llegaban más bien a morirse al salón de belleza. Era como... ¿verdad? Pero en el fondo, Flores de Pergamino toca un poco este tema, que sí, a mí me interesó mucho la investigación, me gusta mucho esa parte como de investigación toxicológica, porque de verdad, sea donde sea, en el contexto que sea, en el país que sea, siempre hay esa lucecita encendida con una secadora de pelo, un espejo y con personas trabajando ahí para esos procesos de embellecimiento y qué es lo que hay detrás, ¿verdad? Todo este universo metafórico. Entonces sí, la investigación fue seria. Esta novela yo empecé a escribirla en el 2016 y es hasta el 2020 que yo finalmente se la llevo a mi editora, que es Emilia Fallas, a la cual le agradezco sobre todo que haya confiado en mi trabajo, y ella desde que tuvo el manuscrito en sus manos me dijo, esto es una novela para Letra Maya, mi editorial, y de ahí en adelante trabajamos puliendo algunas cosas y definitivamente sí. A mí la entomología forense, la gente me dice, pero una amiga, muy amiga que incluso presentó la novela, María José Iglesias, me decía, pero es que Lisa, vos... ¿cómo hiciste para que esto, ese lenguaje poético? Entonces yo le dije, mira, cuando yo empecé a investigar todo lo que tenía que ver con la entomología forense, igual yo en mi casa me quedo impávida viendo a las hormiguitas cuando se comunican las grandes con las pequeñas, y a veces cuando una muere, entonces entre varias se la llevan, y todos esos procesos de estas cuestiones en miniatura, de estos insectos en miniatura. Y luego entonces dije, qué interesante lo que logra la entomología forense, y por qué no llevarlo a Flores de Pergamino, que es la historia que estoy construyendo. Y bueno, en el proceso de degradación también, cómo todo vuelve a una composición, ¿verdad? Cómo todo se degrada, incluso la degradación de alguna manera de los personajes y la construcción de una historia que se cuenta, ¿verdad? Sin que todos estos aspectos morales lleguen a contaminar, ¿verdad? Yo quería que ellos se defendieran solos, los personajes, y la historia fuera transcurriendo. Entonces está esa dicotomía entre las moscas y las rosas, ¿verdad? Que ahí es un contraste pavoroso. Sí. Pero ese personaje ladrón de rosas rojas, ladrona, perdón, de rosas rojas,
y además criadora de flores de pergamino, que para recordarle a nuestros oyentes, el pergamino se hace de la piel del cordero, y ahí usas una metáfora que es impresionante, que es corderos al sacrificio. En realidad todos los personajes, bueno, la mayoría de ellos son corderos al sacrificio, y por eso las flores de pergamino, ¿verdad? Ya no son las flores de papel o las flores de plástico, sino hechas con la piel del cordero al sacrificio. Hay personajes, esta ladrona de flores, que es el personaje central, Abril, de la novela, es un personaje, es decir, es un personaje, pero no es el problema del personaje. Ahí más bien me voy a ir a otro lado. Es decir, es una novela que no es fácil de leer. Es una novela que está hecha para jugar con nuestras mentes, ¿verdad? Es una novela que no maneja una estructura lineal. Es una novela que no para leer sentada en la playa para pasar el tiempo. O sea, no es ese tipo de novela, es todo lo contrario. Ahí es donde sorprende, ¿verdad? A los extremos en que podés llegar de manejo psicológico, de manejo de la dureza de algunas realidades o de muchas de las realidades de las personas. Y ahí es donde uno, cuando termina la novela, en la última página es que puede entender al personaje de la ladrona de rosas. Antes se ha creado una o dos o tres imágenes diferentes de personaje, ¿verdad? Y es al final cuando decís a la flauta, ¿verdad? Era uno solo, y además uno solo con una fortaleza enorme en un personaje que aparece como si fuera débil al inicio, ¿verdad? Decís que no defendés a ningún personaje. Creo que más que no defender, que se defiendan solos, que lo bueno de la novela y de los personajes es que es que son totalmente racionales en la exposición de parte de la autora, ¿verdad? Vos no tomás partido, simplemente los pones ahí y ellos muestran una realidad, en algunos casos hasta enternecedora, a pesar de que en la novela no hay ningún drama ni ninguna emocionalidad puesta, ¿verdad? Como el personaje de César, por ejemplo. Es decir, que te puede, o el de Libertad, que te puede conmover. Señala la vida en esos bajos fondos, ¿verdad? La novela y los personajes, pero señala los bajos fondos del sistema de justicia costarricense, señala los bajos fondos de la OIJ costarricense y señala los bajos fondos de la clase alta o rica, más que alta, pongamos la palabra rica, de los costarricenses. ¿Cómo jugaste para no caer en emocionalidades? Pero nos quedan 2 minutos. Adelante. Bueno, mi formación, mi papá era un hombre que le gustaba muchísimo, tenía un humor negro espléndido, y entonces yo crecí con ese humor negro. Entonces yo no crecí como con esa cuestión idílica de ser la princesita del papá, sino que había que tirarse al agua fuera lo que fuera. Entonces, claro, Agatha Christie dijo que no hay mejor manera de inventar un crimen, que la mejor manera de inventar un crimen es cuando uno está fregando platos, en la fregadera de platos, que uno está lave, ahí es donde nacen ese montón de cositas. Entonces, bueno, ¿cómo tocar esos bajos mundos? Han sido años dándole forma a la novela, y también han sido años, fueron años muy enriquecedores cuando me dediqué de lleno a Honorem, a la resolución alterna de conflictos, pues no de lleno, pero sí dedicaba gran parte de mi tiempo. Entonces, yo he llevado algunos cursos de comunicación no violenta y me he dedicado a observar y a escuchar. Y entonces recuerdo que un señor al inicio lee la novela, una persona que yo se la doy entonces me dice, ve, a mí lo que me preocupa es que, ¿qué van a pensar de usted? Porque cómo usted
yo Con lo esa primero que carita de ángel. con esa carita de ángel, y cómo usted sabe, cómo usted conoce esos lugares por dentro, ¿verdad? Entonces, porque yo inicio con un personaje de 5 años que ve a través de una rendija, entonces la vida es un prostíbulo y lo conocemos muy bien, estando adentro como oferentes, estando afuera, como clientes potenciales, como proveedores. Entonces, todas esas preguntas, ¿verdad? Que yo sí me puedo considerar una experta en la observación. A mí me gusta la observación y también fui afinando la capacidad de escucha, ¿verdad? Como el poder de escuchar y la responsabilidad de hablar y la responsabilidad de escribir, porque no podía escribir cualquier cosa, ¿verdad? Sobre el peso que tiene una escritora femenina y la manera en que va a ser juzgada cuando sea leída. Entonces no me podía dar el lujo de trastabillar o de equivocarme muchísimas veces. Entonces, tal vez por mi formación como abogada, yo también trabajé como pasante en la corte, entonces uno va viendo cosas y yo creo que esa capacidad, ese prisma se va presentando y a mí la fluidez, yo considero que tiene que haber cierta naturalidad con la escritura y para manejar esa idiosincrasia, es como ese polvito del que estamos hechos los costarricenses que a veces da miedo y a mí la escritura no me da miedo. Entonces yo no sé si eso es un defecto o una virtud, pero al tener esa ausencia de miedo, entonces yo he podido escribir de esta manera. Sí es cierto que no puede uno tirarse a sus anchas a la playa a leerla con la piña colada porque no es un texto de ese estilo. Vamos a ir a un corte, regresamos con ustedes en unos minutos. De nuevo con ustedes, nuestra invitada de hoy, Lisa Jiménez Núñez, escritora, abogada, y estamos hablando sobre su novela Flores de Pergamino, esta novela de Letras Maya. Es interesante cómo la frase que usabas de Ernest Hemingway al inicio de la novela y que la retrata mucho. Y además que señala desde la profundidad hasta el sentido del humor de que hablabas, Negro, porque, ¿verdad? La fuerza de esta frase es impresionante. Dice Hemingway, todos estamos rotos, así entra la luz. Y sí, todos los personajes de esta novela están rotos de una u otra manera. En algún momento te vas a la infancia de los personajes, no de los centrales, ¿verdad? De los que uno sigue, ¿verdad? Como la ladrona de rosas, Abril, o su hermano César, o Rosario, la madre horrorosa, que es la que tiene el salón, pero sobreviviente al fin, con un salón de belleza y trata de blancas con el prostíbulo atrás del salón de belleza, sino más bien de los otros, de los de afuera, que sabemos poco de ellos. Es decir, el único personaje de afuera que haces más referencia, o sea, que es la parte de los personajes que controlan la vida de estos otros, porque son los personajes con poder, con dinero, etc. Esos personajes, no, y hay unos terceros personajes que son muy lindos, que están en la ruralidad, que es el jardinero y que es el amigo del jardinero, que son un ejemplo, es decir, que son personajes interesantes y a la vez de una perversidad ingenua y por lo tanto esculpados ¿verdad? Esculpados en la novela, a pesar de que sus acciones son terribles. Pero los otros, los personajes ricos, doña Lauren, ¿verdad? Y se me olvida el nombre, Félix. Doña Lauren y ¿cuál otro? El marido de Lauren, ese es Fran. Sí, Fran. Esos dos personajes que están a lo largo de toda la novela, porque además desencadenan muchos de los procesos, no conocemos de ellos mucho, más que su accionar.
En algún momento hacer referencia a la infancia de Franz para poder decir por qué llega a dónde llega, ¿verdad? Pero sí te entregas a un personaje que tiene poca relación con la novela, pero que es riquísimo, que uno quisiera que tuviera muchísima más acción, que es la hija de Lauren y Franz, ¿verdad? Rebeca. Es un personaje que construís en poco espacio, que no tiene que es de una crueldad, lo que pasa con ella espantosa, pero no tiene incidencia en la novela. O sea, y está ahí como cuando nace una flor en un jardín diferente y que no tiene contexto, pero que es hermosa como flor. ¿Por qué metiste a Rebeca ahí? O sea, ese personaje sin... Bueno, para mí era importante, a pesar de que señalarla, ¿verdad? Porque entonces parece que son estas rosas que crecen protegidas en un sistema, ¿verdad? A veces patriarcal, en el cual hay un poder económico suficiente, pero de repente están totalmente desprotegidas, ¿verdad? Porque estas figuras de autoridad se alejan para irse de vacaciones o para estar en otros escenarios, en otros universos, y a este tipo de princesas o de niñas que están protegidas, entre comillas, les pasan cosas. Cosas Entonces, espantosas, ¿verdad? cosas espantosas. Digamos que yo también tuve una escuela con Donoso, que es ese escritor chileno. En este momento se me olvida el nombre. Pero Donoso escribe una historia que se llama Las hijas del campo, y es la historia de estas clases altas en Chile cuando van a estas casas de campo y los papás se van, y las atrocidades que pasan entre ellos, entre los niños, las agresiones que se dan. Y entonces, bueno, ella era importante como personaje, también representa todo esto que se va construyendo, ¿verdad? Que parece que hay ciertas personas que no les pasan nada, que no les pasa nada, y luego vienen este montón de diagnósticos mal hechos, en donde se desborda un poco el tema No, el psiquiátrico. personaje es delicioso, ¿verdad? Ajá, Es, pero es, sí, es ajá. delicioso y sorprende. Y no lo sentí, no es que yo lo sintiera injertado, sino que me sorprendió esa rosa que te digo, esa enorme ahí, totalmente aislada del contexto. Bueno, no, porque no vamos a decirle a los lectores, pero al final tiene hay algo importante con ella. Sí, a veces uno como escritor le duele no haberles dado un poquitito más de cancha o de voz. Sin embargo, creo que cada uno de ellos, incluso es muy interesante lo que usted apunta con respecto al personaje, con esta perversidad ingenua, porque también una ruptura identitaria con ese imaginario costarricense, ¿verdad? En la ruralidad también pasan cosas. Exacto. Max Jiménez, el escritor, lo evidenció, lo dibujó en El Jaúl y en todas estas. Yo creo que ha existido la necesidad como que dejar sobre, ¿verdad? Como esas boronas que se barren, pero que hay que dejar en una esquinita. Entonces eso poco a poco ha tenido que ir saliendo, y yo creo que los escritores en este sentido han tenido un papel importante. Ahora, la manera en que esta ingenuidad perversa se ve más de cercanía que él tiene con la señora para la cual trabaja. Ellos llegan a tener una conversación muy importante. Entonces también ver la trascendencia y el poderío que realmente tienen estos personajes, entre comillas, en esa marginalidad donde el poder que tienen es inmenso, ¿verdad? Y todo lo que representan en esa estructura Igual que Rosario con Franz. Sí, de hecho, hay que analizarlo. ¿Por qué? Porque parece que no es verosímil que una señora de estos bajos mundos llegue a estar codo a codo, de tú a tú, con un hombre tan poderoso. Pero entonces esas cuestiones de doble hoja en esas relaciones humanas, y cuando de por medio están estos negocios que se dan dentro de las economías informales, cómo estas relaciones se manifiestan y cómo están también
como escondidas, ¿verdad? Dentro del gran prostíbulo que es los escenarios, las conductas humanas en un país pequeño como el nuestro, ¿verdad? Que lo mal llaman finquita y cuestiones así. No, yo creo que este es un país con unas dimensiones extraordinarias para poder tocarlo. De hecho, tuve un conversatorio con un novelista, Francisco Alejandro Méndez, que él es un novelista, novela negra en Guatemala, es un gran escritor, y me decía, bueno, es que hay algunos escritores en Costa Rica que dicen que en Costa Rica no pasa nada. Entonces yo le dije, bueno, creo que esa es una mirada muy cómoda porque pasan muchísimas cosas. Y eso era una mirada que se podría decir de los 70 para atrás. Ya no es concebible en esta época, ni mucho menos. Siempre confundo, pero Rojas es el novelista que también toma la novela negra con un personaje policíaco muy interesante en Guanacaste. Él se llama Daniel Quirós. Daniel Quirós, perdón, siempre enredos Rojas con Quirós, no sé por qué. Porque la novela, una de sus novelas se titula Verano Rojo. Gracias a una disléxica, esa explicación. Yo también trabajo con campos asociativos y a veces le digo a mi marido, ya está listo el coffee maker, ya está listo el coffee maker, no, ya está listo el café, pásame el coffee maker, todas esas cuestiones, pero todos los caminos llevan a Roma. Yo he tenido la oportunidad de conversar con Daniel Quirós, me parece que ha hecho unos aportes importantes. Y ha hecho un aporte importante a la hora de ver el funcionamiento de la policía, de la investigación, sobre todo en zonas como, ¿verdad? Que no son la GAM, el gran área metropolitana, y ver esa lentitud, que existe la lentitud en gran área metropolitana, pero cómo se exacerba esa lentitud y cómo al final de cuentas las pruebas y todas las cuestiones que tienen que ver con los indicios, todo eso se queda en añicos precisamente por esa cuestión de omisión, ¿verdad? ¿Qué pasa con el accionar? ¿Y por qué entonces cómo tenemos que analizar nuestro sistema de justicia y a dónde está nuestro Estado social de derecho? Entonces, sí, hay muchas preguntas y hay materia prima que definitivamente está esperando que la podamos juntar con las manos. Vean que acabamos de hablar de 3 novelas, de novelas negras, que son, ¿verdad?, totalmente distintas. Elefantes de grafito, que recordamos que hay que leerla, o sea, hay que leerla. Verano Rojo, de Daniel Quirós, que es otra lectura totalmente. Pero la profundidad, es que la palabra no sé si es perversidad o no. La miseria humana que hay, pero la crueldad o esa vida rota por donde tiene que entrar la luz, como decía Hemingway, en cada uno de los personajes. No lo había visto en una novela costarricense, la verdad. Es decir, ese espejo que pusiste y esa frialdad a la hora de describirlo, o como autora de no meterte, ¿verdad? Y dejar que sean los personajes que tampoco hacen drama, que tampoco hacen emocionalidad, que narran lo que les está pasando con una suerte de naturalidad, ¿verdad? Porque bueno, es un mundo, entonces es natural como lo están narrando. Ya sea como se narra un asesinato y una tortura de uno de los personajes, o ya sea como se narra cómo es la trata de blancas y el prostíbulo, no se narra en bonito. Se dice que es desagradable, se dice que me provocó vómitos, pero se cuenta con frialdad, ¿verdad? No se cuenta con tragedia. Ahí nadie se está rasgando las vestiduras. Sabe que todo lo que le está pasando le está marcando y le está afectando, pero, ¿verdad? Esos personajes son tremendos. Razón tenía el Señor. ¿Qué van a pensar de usted, mijita?
esa realidad que está planteando es una realidad muy, muy dura. Y no salvas a nadie, ¿verdad? Por supuesto que se salva una libertad, un César, una ladrona de las rosas. ¿Por qué? Porque uno sabe que partiendo del medio y de la forma en que vivieron, ¿cómo no se van a salvar? Pero tampoco estás castigando a Loren ni a Franz, ¿verdad? O sea, no los estás juzgando en ningún momento. Los estás planteando cómo son y cómo... Ay, perdón, y se nos olvidó un personaje muy importante, el inspector. De lo que estoy hablando, el inspector de la OIJ que investiga los crímenes, etcétera, que es parte de este juego perverso también, incluso es dejado de lado por crimen, por intereses más importantes por parte de la ladrona de rosas. Dice, con usted no me meto, a pesar de que usted es el asesino, ¿verdad? El asesino. No voy a dar nombres porque de ahí también eso se llama vender la novela antes de tiempo cuando tiene, cuando es un thriller también, porque también es un thriller. Sí, bueno, en realidad no, yo creo que me decía una amiga, nosotros no somos buenos o malos, los seres humanos somos tibiecitos, la mayoría, y bueno, el hecho de que de mi formación, yo no quería ponerme la camisa de fuerza de una abogada, porque entonces podía entrar a una cuestión de tecnicismos pavorosos, y yo conozco perfectamente cómo funciona el engranaje y eso es muy aburrido para mí, ¿verdad? Pero construir, yo necesitaba construir personajes femeninos con suficiente fuerza, ¿verdad? Con una capacidad psicológica, porque incluso los sistemas no necesariamente están hechos o construidos para que la víctima pueda enfrentarse a estos depredadores también, ¿verdad? Entonces ese enfrentamiento intelectual, esa pugna intelectual que tiene el personaje principal, la ladrona de rosas, que durante su vida, mientras estaba viendo las cosas más pavorosas y brutales que pueda mostrar la naturaleza humana, leía y construía, ¿verdad? Con sus manos podía hacer estas rosas. Entonces estaba reinterpretando la realidad que estaba, que era imposible, ¿verdad? Estaba obligada a tener que ver lo que estaba viendo, sin embargo, ella también tenía esa libertad de poder analizar otras cosas. Entonces rompe con esa estructura del investigador clásico y también, también tiene esas cuestiones que son estas cuestiones muy nuestras sin concentrarme demasiado en los localismos, ¿verdad? Una novela que puede leer un lector latinoamericano o de alguna otra parte del mundo y entonces plantear la problemática con ese montón de aristas, ¿verdad? Sin concentrarme demasiado en un solo tópico. Y sí, la construcción de estos personajes para mí significó mucho y sobre todo también eso de qué pensarán, cómo funciona mi cabeza, en verdad, yo me siento bien, me siento satisfecha y creo que este ha sido un trabajo que fue un trabajo que tenía que ver con mi madurez dentro de la escritura, que hay un camino que seguir y un camino que tiene, ¿verdad? Que hay que seguir con la fluidez y falta mucho por aprender, por decir. Hay un elemento, nos están quedando creo que como 5 minutos, hay un elemento en la novela que no sé cómo describirlo, qué increíble, porque es cuando haces análisis de dónde vienen estos personajes o por qué se dan ciertas acciones. No los hace la ladrona de rosas, los estás haciendo vos. Y de alguna manera, por eso no sé cómo describirlo,
no molestan para nada dentro de la novela, o sea, no crean un rompimiento y diciendo, ay, aquí está la autora sentando cátedra, o poniéndolo muy en peyorativo, aquí está la autora casi en panfleto sobre los temas, de dónde viene la violencia patriarcal, el problema de la educación de las madres y de las mujeres a los niños, ¿verdad? Dentro de este sistema patriarcal. Todas son como pequeños aportes que se van dando hacia el final del libro. ¿Te preocupó meter esas cosas? ¿Lo necesitabas especialmente? ¿Cómo lo jugaste? Bueno, yo creo que sí, ¿verdad? Es imposible que no esté esa línea discursiva del escritor y, ¿verdad? Uno aparta en algún momento le dice al narrador, hágase para atrás un pedacito, un poquito. Yo, quizá porque a mí me atraviesa también una formación como abogada y yo he visto de qué se trata todo este sistema de interpretación de las leyes, ¿verdad? Que tiene todo este corte ideológico. No sé, yo me imagino que los escritores con muchísima madurez, grandes escritores, ¿verdad? En los clásicos uno se queda con este buen sabor de boca y uno queda con este tema de replantearse, ¿verdad? Hay un replanteamiento que tiene que ver, bueno, existe una realidad, pero ¿cómo me la están presentando? Entonces yo creo que el escritor tiene un deber una responsabilidad pavorosa que tiene que ver con entregar lo mejor que pueda, ¿verdad? Entonces, si la brutalidad puede tener una concepción poética, ¿verdad? Si en este universo entonces hay un montón de porqués y para qué es, puede ser que ahí esté mi propia línea de pensamiento, no lo sé, el aporte está ahí y es una novela que tendrá sus errores, ¿verdad? Yo tampoco analizo a la perfección todos los, digamos, procesal penal, ahí quedan cosas, debo cosas porque no es el análisis de un abogado, pero por lo menos ahí está. Y yo digo, la satisfacción más grande es hacer un aporte teniendo plena conciencia de que estudié, ¿verdad? De que estudié, de que investigué los temas, de que mi compromiso es ir más allá, ¿verdad? Y hacer lo que hago medianamente bien, que es estar en ese universo y ya la cuestión está creada, el libro está hecho y ahí está el aporte. Probablemente ahorita ya el tiempo pasó, entonces en esos momentos donde hice o metí o puse o quité, No, no. Pero bien, muy satisfecha y agradecida con doña Mimi que me haya dado la oportunidad de estar con ustedes, de que hubiéramos hablado a grandes rasgos de Flores de Pergamino y que ojalá que la puedan leer, que la disfruten y que el escritor lo que tiene es la posibilidad de entregar su obra y aquí está mi obra. Y si hay algo que me gustaría es que sea leída. Y la recomendamos para su lectura. Ya saben, es una novela inteligente, dura, que escarba en lo peor del ser humano, ¿verdad? Además que tiene una estructura no lineal, que hay que jugar con los tiempos, los momentos y las realidades. No es una lectura fácil, pero es una lectura muy enriquecedora y además está muy bien escrita. Muchas gracias por el rato que nos has dedicado y nos veremos pronto. Esperamos la segunda novela. Muchísimas gracias, Mimi, muy agradecida. Y a todos ustedes, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos.